es tremendamente confuso y las posibilidades de ejercer un voto informado, que es el tema que nos ocupa, el costo de obtener esa información, procesarla, analizarla y tomar una decisión es mucho más alta. Necesitas tiempo, necesitas conocimiento, un conocimiento bastante especializado que la población no tiene por qué tener, porque cada uno tiene sus distintas especialidades y por lo tanto se hace mucho más difícil la decisión. Todos los candidatos se la pasan contándome el problema, si ya yo me lo conozco. No. Yo estoy clarita en cuáles son los problemas. ¿Tú me puedes explicar por qué hacen eso? Eso es una estrategia política. Digo, yo creo que es más bien una estrategia de que no hay respuestas. Es que va a haber, sospecho, creo que todos tenemos. Está con nosotros Raquel Robleda con Responsabilidad Social. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, Guillermo. Muy buenos días. Estamos preparando así, pero muy lentamente para el día de las elecciones, ¿no? Ya te veo. Sí. Pero yo me voy a venir para acá el día de las elecciones. Es que te tienes que venir para acá. Aunque no me habías invitado, yo me estoy autoinvitando. Tenemos una alianza con otro par de medios, pero la vamos a anunciar después. Oye. Durante el día y en la noche si no vamos a quedar. ¿Sabes que en este momento hay un debate de libertad de expresión? Antes de empezar el programa yo lo estaba escuchando y me ha dado mucha tristeza, ¿no? Lo organizó el Colegio Nacional de Periodistas en el ITSE. Pero es que hay unos candidatos dos, pues. Y es que hay sillas vacías. Qué tristeza, ¿no? Hablando de libertad de expresión y con sillas vacías. Bueno, así anda este país, ¿no? Ese es el tema. Que nos estudiamos el librito para ir a contarlo donde mejor nos parece. Mira, te lo digo yo que estuve 20 años metido en ese tema del otro lado. Conmigo. Tú le pierdes interés a eso porque es más lo que puedes perder, sobre todo ahora en esta época de redes sociales. Es más lo que puedes perder que lo que puedes ganar. Dicen yendo a los debates. Porque ese día amaneciste de mala y dijiste una cosa que se te hizo viral y perdiste. Lo que pasa, Guillermo, y por eso quiero seguir hablando de estos temas, porque entrevistamos a Nivia Rosana Castrellón y estuvimos hablando de la Junta Nacional de Escrutinio, cuál es su papel, que la verdad que es muy difícil y es desafiante lo que tienen entre manos. No tengo ninguna duda de que lo van a volver a hacer bien y de que no nos van a decepcionar. Estoy convencidísima y son un eje fundamental para que todo salga bien el 5 de mayo y para promulgar al nuevo presidente. Pero yo he querido seguir, y durante el mes de abril quiero seguir hablando de ese tema, del voto informado, de cómo realmente debemos prepararnos para llegar al 5 de mayo. Y para cerrar la idea que empezaba discutiendo contigo antes de presentar a nuestro invitado de la mañana de hoy, a mí lo que me hace mucho ruido, Guillermo, es que realmente los candidatos veo que se están estudiando un libreto para ir a los debates con un libreto preestablecido, y cuando los sacas de su zona de confort para esos debates que ellos consideran que deben ir, entonces ya no se atreven. A mí eso me preocupa. A mí eso me genera mucha preocupación. Si tú quieres ser presidente de la República, tú tienes que estar preparado para responder en cualquier ambiente, en cualquier entorno, y realmente enfrentarte. Una sencilla razón. Los partidos políticos no se prepararon para presentarle al país una opción diferente a lo que nos gobernaba, ni tampoco lo hicieron Pero los partidos políticos no lo han hecho nunca. Porque ahí sí, yo te voy a decir que eso puede ser un programa aparte. Hay un fracaso en el objetivo del Tribunal Electoral cuando se instauró el subsidio electoral. El subsidio electoral era para darle vida interna a lo que se llamaba la política permanente, para que el partido político pudiera tener reacciones durante cualquier día de la semana en cualquier parte del país. Por eso se permitía que tuvieran sedes provinciales, distritales, por aquello de la vida permanente del partido. No hay vida permanente en los partidos. Lamentablemente muchos partidos se han dedicado pues a nombrar personas como si fuera un cuartel de invierno, en el mejor de los casos. Entonces, claro, cuando vienen las elecciones, te pasa como me pasó a mí en el foro económico. Unos excelentes economistas dando cátedra de economía, pero no del pensamiento económico del grupo que representan. Claro, así es. Y aquí hay alguien asintiendo, es Harry Brown, que nos acompaña esta mañana del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales.
Sí es. Y Harry nos escuchaba y hace sí. Entonces, bienvenido Harry, gracias por acompañarnos. Estamos hablando de eso estos días, ¿no? De la vieja gloria de los Boston Celtics. Y yo me acordaba de Harry, de una de tu hermano. Esos son los dos últimos que... Muchísimas gracias, Raquel y Guillermo. Déjame decir algo sobre eso. Mira, este año vamos a ser campeones y vas a ver cómo no vamos a estar tan solos. ¿Cuáles son más? Ya lo verás. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, como dices, Raquel, yo asintía mientras ustedes conversaban, porque creo que lo que han comentado es clave para, digamos, para entender las posibilidades del tema del programa, lo que ha llamado el voto informado. Y mi reflexión precisamente iba por allí. Hay una parte del voto informado que normalmente no tenemos en cuenta. Sí, digamos, los medios de comunicación y, digamos, la disposición de los candidatos a explicar sus proyectos son importantes en eso, pero es que hay un problema anterior que es el que estamos sufriendo. Antes de llegar a lo del libreto, miren, cómo la población ordena una gran cantidad de información, no solamente durante las elecciones, sino sobre el país. Totalmente. El mundo es cada vez más complejo, siempre lo ha sido, pero podemos decir que cada vez es más complejo. Hay muchísima información internacional, nacional, la cantidad de líderes de opinión. Antes los líderes de opinión eran un grupo de personas notables que aparecían en los medios de comunicación. Ahora con las redes sociales, todo el mundo tiene un pequeño medio de comunicación y algunas personas inesperadamente se convierten, les llamamos influencers ahora, se convierten en líderes de opinión de grupos más pequeños y todo se va como desestructurando o se va atomizando las versiones que hay sobre la sociedad. El papel de los partidos políticos, digamos de la política, de la competencia electoral, es precisamente ordenar y articular dentro de esa gran cantidad de versiones, de diagnósticos, de posibilidades de solución, articularlas y tener en la sociedad unas cuantas que sean más o menos comprensibles, ¿no? Identificables. Y ese es el papel del sistema político. ¿Cómo la gente ordena la información? Tú te encuentras con el partido X, vamos a utilizar los nombres de los partidos históricos del país, ¿no? El Partido Demócrata Cristiano, el histórico Partido Demócrata Cristiano, ahora PP, el PRD, el Partido Panameñista, la gente más o menos, incluso inconscientemente, sabe lo que significaba ser panameñista, lo que significaba ser, sí, de eso se trata, significaba ser PRD. Había una historia, ¿no?, del Partido Panameñista, centenaria, Arnulfo Arias, la Caja de Seguro Social, el movimiento de Acción Comunal, el PRD, la lucha antiimperialista, el régimen autoritario, qué sé yo, y así con cada uno de los partidos, y uno resumía la gran cantidad de información en función de la identidad de esa organización. Entonces, cuando te presentaban un candidato, tú no tenías que saber exactamente quién era esa persona, pero sabías que era panameñista, sabías que era PRD, sabías que era demócrata cristiano, sabías que era socialista, si era del Partido del Pueblo y tuvieron candidatos alguna vez. Esas identidades en los partidos políticos las hemos ido desestructurando poco a poco. El último momento, digamos, yo le llamo la época dorada de nuestras reformas electorales y de nuestros partidos políticos, fue cuando a finales de los 90 se instituyó el financiamiento público, se instauraron las primarias, se intentó tener cuotas para la participación de las mujeres. A partir de allí, la mayoría de las medidas que se han estado tomando han tendido a desestructurar esa identidad, a diluir esa identidad de los partidos. Y si a eso le agregamos que entra la libre postulación, que entendemos que ha sido la vía que la sociedad panameña ha encontrado para darle un poco de aire al sistema, pero que al mismo tiempo individualiza, personaliza todavía más la representación,
hace más difícil la rendición de cuentas. Entonces estamos en un sistema absolutamente desestructurado, no absolutamente, pero cada vez más desestructurado, donde realmente no tenemos unas identidades de la oferta electoral que nos ayudan a resumir toda esa información. Por eso está pasando algo muy extraño. Seguramente a ustedes les ha pasado, a mí me pasa, he escuchado a algunos comunicadores decir lo que la gente nos pregunta, ¿no? A los que se supone que sabemos algo de esto, dice, oye, pero nos dicen, no sé por quién votar, por quién debería votar. Y uno ve la oferta electoral y todos son muy conocidos. O sea, ahí no hay ningún desconocido. No, para nada. Para nada, por ninguno. Diversos motivos, pero todos han sido figuras públicas por mucho tiempo. Todos, desde Maribel Gordón, pasando por Melitón Arrocha, siguiendo hasta llegar a Rómulo Rux, a Martín Torrijos, a José... La gente dice, no sé por quién votar, como si fuera primera vez que los vemos a todos. Pero es que las identidades políticas de ellos, de la oferta electoral, se ha ido diluyendo y es como si no los conociéramos. Entonces, no hay intención de informar desde los medios de comunicación, incluso desde las mismas campañas electorales. Por más que queramos informar, la población no tiene los criterios suficientes para poder procesar y entender esa información, porque los referentes históricos se han ido desapareciendo. Es lo que te iba a comentar, o sea, no es la cantidad de información que tenemos, sino la penetración. Y no solo, me parece que hay demasiadas opiniones que rodean esa información que no te permiten tampoco tomar un criterio informado. Una pregunta para Harry. ¿No será que estamos apelando, en vez de convencer con ideología y con un programa, una plataforma programática, con estrategia de mercadeo? Porque sí. Te lo digo porque te doy el caso de Martín Torrijos, que lo conozco bien. Martín Torrijos, cuando sale, toma una decisión: no voy a correr con el PRD, pero luego tiene que tomar otra decisión: apelo al voto dentro del PRD, claro, o apelo al que no es PRD, y decidió apelar al que no es PRD. Y eso es confuso. Pero es que eso confunde, ese es el tema. Entonces, claro, tú ves que las encuestas reflejan que alguien que fue presidente le va bien, pero le puede ir mejor, pero no se sabe si le va a ir mejor. Claro, entonces, porque él tomó una decisión nosotros que somos, basada en mercadeo. Nosotros que somos siempre gente del siglo pasado, recordamos muy bien, o sea, era impensable hace una década solamente que un expresidente del PRD se postulara fuera del partido. Totalmente, eso era una cosa que no era político, políticamente correcto. No, era imposible porque no iba... Yo recuerdo que se decía como el que se va al PRD se va solo. Se va solo. Se decía eso. Y todo el mundo se va solo. Sí, pero eso ha cambiado radicalmente. Claro, entonces estamos en una situación política completamente distinta, novedosa, muy fluida. Este país se sigue llamando Panamá, los partidos siguen teniendo el mismo nombre, están en muy buena medida las mismas personas, pero no es la misma dinámica que teníamos antes. Y por eso nos cuesta entender realmente qué es lo que está pasando. Y miren que sí es cierto que las campañas electorales se diseñan en función de lo que llamamos temas transversales, ¿no? Los temas transversales son aquellos en los que todos estamos de acuerdo, o en los que hay la mayor cantidad de personas de acuerdo. Pero aún así, si las identidades políticas de los partidos y de los candidatos de libre postulación estuvieran funcionando, esos temas transversales tendrían un abordaje distinto y la campaña política diría, vale, este tema es transversal, aquí es donde está la gente, pero yo no puedo decir esto. Yo no puedo proponer esto porque nadie me lo va a creer, y porque mi partido tiene una historia, tiene una identidad, la cual no podemos traicionar porque luego nos va a ir peor. Incluso, miren la fluidez de la situación, que incluso los candidatos de libre postulación, la libre postulación con los independientes, que en la campaña electoral pasada tenía una identidad anticorrupción muy fuerte y antipartidista, ahora la libre postulación está tomada por políticos partidistas. No, y aparte entonces, se han agrupado en una especie de lo que conocemos como colectivo político de alguna manera, porque todos se alinearon. Claro, entonces es tremendamente confuso y las posibilidades de ejercer un voto informado, que es el tema que nos ocupa, el costo
de obtener esa información, procesarla, analizarla y tomar una decisión es mucho más alta. Necesitas tiempo, necesitas conocimiento, un conocimiento bastante especializado que la población no tiene por qué tener, porque cada uno tiene sus distintas especialidades, y por lo tanto se hace mucho más difícil la decisión. El costo de informarse hay que tenerlo en cuenta. Es sobre todo tiempo en un país donde, por lo menos en el área metropolitana, donde se dedica muchísimo tiempo a movilizarnos, ¿no? Pues la gente que vive en las afueras, en Panamá Este, en Panamá Oeste, tiene realmente poco tiempo y poca energía. Si tienes que levantarte a las 4 de la mañana para informar, no, simplemente vienes durmiendo en el autobús. Pero entonces, ¿qué esperanza le queda a ese 20%? Porque la última encuesta arrojó un 20% de personas que no saben por quién van a votar. Entonces tú tienes al candidato que está ganando con un 29%, pero tienes un 20% que no ha decidido. Eso es decisivo. Entonces, ¿qué hace ese 20%, Harry, para poder entender toda esa información que no logramos procesar? Mira, primero que las decisiones que se tienen que tomar en ese sentido son de largo plazo, no lo vamos a solucionar ahora, digamos, de la manera estructural que lo estoy planteando, pero sí se pueden hacer algunas cosas inmediatas que yo creo que bueno, parte importante es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de, bueno, conociendo este contexto, de insistir todavía más en la información, pero yo echo de menos, recuerdo bien en la década de los 90, en mis primeras elecciones, las campañas que tenía el Tribunal Electoral sobre salir a votar. Sí. ¿No? Yo creo que hay que salir a votar. A mí me preocupa que ese caos de la información, por falta de estructuración del sistema, finalmente llegue a algunas personas a no votar. Se va a interpretar que tiene que ver con lo que han llamado el hartazgo, pero yo creo que tiene que ver, podría tener también, sobre todo, con la dificultad de procesar la información. Así que hay que ser más acuciosos y más precisos en la información que se está dando. Yo creo que se está haciendo el intento por parte de los medios de comunicación, pero creo que también institucionalmente hay que hacer un esfuerzo importante. Creo que los debates, hay una buena señal. Yo creo que la sociedad panameña valora los debates, ¿no? Podemos hablar de si han sido buenos, malos, regulares, eso es otro tema, pero la sociedad panameña quiere ver a los candidatos hablando y confrontando sus ideas. Sí. Importante, no quieren monólogos, sino quieren precisamente debate. La gente está buscando información, está intentando obtenerla, y esperemos, con el apoyo de campañas institucionales y el apoyo de los medios de comunicación, que finalmente tomen una decisión lo más informada posible. Pero insisto en que es muy difícil tomarla en el actual contexto. Si queremos a la pausa para no me había dado cuenta de la hora. Así que, don Diego Hurtado, vamos a la pausa y regresamos con el doctor Harry Brown, aquí en Responsabilidad Social, con Raquel Robleda en la mañana Ancon, por Radio Ancon. Estamos con Raquel Robleda y Responsabilidad Social, y nos hace el honor de estar con nosotros el doctor Harry Brown. Él es director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP Panamá, que es la verdadera casa del pensamiento político y de la investigación política, y la verdad es que siempre es un honor tenerlo acá, porque sus planteamientos pues están basados normalmente en una buena investigación que siempre está basada en la realidad. Harry, gracias por acompañarnos aquí en la mañana y bueno, como dije antes, la idea es hablar de voto informado, pero aquí siempre terminamos hablando de todo lo que rodea esos temas, y me preocupa, y de eso hablábamos mientras estaba la pausa, me preocupa un poco las tendencias de la región. La polarización, y más allá de la polarización, también ese autoritarismo que de alguna manera puede ser contagioso, y que yo creo que en Panamá no estamos para jugar con eso. No, ningún país está vacunado contra el autoritarismo, o utilizando, digamos, uno de los términos muy presentes en la opinión pública actualmente, ni contra el populismo. Entonces yo sí creo que es muy responsable estudiar cuáles son las debilidades de la democracia panameña y en el contexto regional,
estas cosas nunca le pasan a países específicos, sino que suceden regionalmente. Son tendencias que se dan y avisar, alzar la bandera, como se dice ahora, el red flag, cuando hay algunas tendencias preocupantes al respecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estaba pasando, digamos, en los últimos años con los regímenes democráticos que le están abriendo la puerta a gobiernos populistas? Hay que tener en cuenta que hay una promesa de la democracia. Nosotros la vivimos aquí a finales de la década de los 80, en el año 90, cuando transitamos hacia la democracia con la invasión. Hay una promesa de la democracia que es que vamos a vivir mejor. Que la democracia nos debía servir para vivir mejor. Hay una frase que he citado varias veces, que es la del expresidente argentino Raúl Alfonsín, cuando decía aquella frase famosa que con la democracia, convenciendo a los argentinos, les decía: con la democracia se come, se educa y se cura. Y si estoy parafraseando, quizás se me olvide alguno, pero iba más o menos así. Y ustedes véanlo, si analizamos la frase, comer, educarse y la salud son servicios básicos, ¿no? Es cubrir necesidades básicas del ser humano. Necesidades básicas. No dice con la democracia te vas de vacaciones, te compras un carro, no, es lo básico. Y esto es muy importante porque el objetivo para la población, digamos, quienes estamos en los temas políticos, sabemos que hay que fortalecer instituciones, que tiene que haber libertad de expresión, esas cosas también son importantes, pero lo básico es lo más importante. Y las poblaciones de América Latina, y si quieren lo cerramos a América Central sobre todo, nuestras democracias no están entregando esas condiciones de bienestar de la población. Nosotros en el CIEPS hemos estado estudiando, los colegas Sergio García y John Subinas han estado haciendo estudios y ya están publicados. Lo hacemos con la encuesta de Ciudadanía y Derechos, pero a nivel regional también con los estudios del Barómetro y el Latino Barómetro. Hay una relación, hay correlación entre las necesidades básicas no cubiertas de la población y la valoración que hacen de la democracia. Las personas que tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas tendemos a tener una mejor valoración de la democracia. Claro. No tiene nada que ver con digamos, con el mayor nivel educativo. Ayer se dijo, un analista político habló algo como que el voto racional era el que tenía la clase media. Eso no tiene, tiene que ver con las necesidades básicas que estaba encapsulado en la clase media. Casi tiro el televisor. Sí, no gustó nada. Y el 20% de ese indeciso también está encapsulado en la clase media. Con cubrir las necesidades básicas. Y a partir de allí, cuando la democracia empieza a fallar, la población, lo tenemos para el caso de Panamá, la cantidad de personas que dicen que les da igual el régimen político, que sea autoritario, que sea democrático, ha ido creciendo en Panamá enormemente. De hecho, es uno de los países de la región en donde más ha crecido esta cantidad de personas. Y tiene que ver, según los estudios que hemos hecho y que se están haciendo en otros países, tiene que ver directamente con tener las necesidades básicas cubiertas o no. Ese es el punto de partida. Y esto no es una justificación, ojo, esto no justifica de ningún... Porque también hay otra tendencia, a ver, y no quiero alargarme mucho. Las élites de los países, política y económica, también son responsables, o son los principales responsables de activar ese tipo de propuestas electorales de tipo autoritario o populistas. Se ha encontrado en otros países que la población sigue manteniendo sus valores democráticos en el lugar en el que han estado siempre, pero que del lado de la oferta electoral comienzan a mandar mensajes que activan los temores de la población. Sobre la inmigración, por ejemplo. Eso pasa sobre todo en los países europeos. Los temores sobre la inmigración, aunque la población sea, en países de Europa,
amigable con los inmigrantes, desde la oferta electoral le activan el miedo. Una vez que van a venir, van a quitar del trabajo, van a esparcir enfermedades y cosas de ese tipo, entonces la población, creyendo en sus dirigentes, confiando en sus dirigentes, se mueve hacia posiciones, digamos, menos democráticas. Entonces yo creo que sí hay que estar atentos. Como he dicho, Panamá tiene, eso lo tenemos también estudiado y publicado, Panamá tiene una larga historia de líderes populistas desde el siglo pasado. Total. Nosotros lo que explicamos allí, si entendemos que el populismo es el tipo de política que se hace responsabilizando de los problemas del país a un enemigo cualquiera, en Panamá nosotros desde principios del siglo XX teníamos un enemigo, ¿no?, que se había explicado muy poderoso, que era la presencia de la zona del canal. Entonces nuestro Arnulfo Arias, Omar Torrijos, Belisario Porras, no, el Frente Patriótico de la Juventud, tenían una lógica populista muy fuerte y señalando enemigos, y esa es la manera en que los panameños históricamente hemos aprendido a hacer política. Y aunque no haya zona del canal, ya, ¿no?, en el siglo XXI, nosotros seguimos haciendo política buscando enemigos. Alguien tiene que tener la culpa de lo que estamos, quién es el malo de todo esto, porque esa fue la manera en que nos socializamos políticamente durante el siglo XX. Inclusive en los debates se ve claramente, ¿no? Además de presentar mis propuestas, los que las presentan, de todas maneras tengo que atacar al que más sombra me hace. Es como un modus operandi, y yo creo que los consultores políticos ya lo tienen como debidamente estructurado y hasta lo programan y lo hacen estratégicamente. Sí, y mira que ahora que dices eso de las propuestas, hay otra cosa que creo que se hace muy evidente, volviendo al tema de los temas transversales. Yo no sé si a ustedes les da la impresión, hay como una inflación de propuestas. Así. Eso en ciencia política le llaman como la política del milagro, en la que estamos como, a ver, ¿quién es el que tiene la pócima, ¿no?, para este tema? La varita mágica para resolverlo. Y este no es un problema, no es un asunto, claro que se espera que haya, que se planteen cuáles son las políticas públicas con las cuales vamos a atender los problemas del país. Miren que digo políticas públicas y no propuestas, porque la política pública es algo más complejo que tiene que ver con los recursos. Se ha estado hablando poco de dónde van a salir los recursos para hacer funcionar esas políticas públicas. Tiene que ver con los grupos que van a ser beneficiados, tiene que ver con la manera en que se le va a dar seguimiento a esas políticas públicas. Nada de eso, se está hablando bastante poco de eso. Por lo tanto, yo creo que también hay que hacer un esfuerzo por desinflar la política de las propuestas. Sí, la expectativa sobre las propuestas. Lo que nosotros necesitamos es conocer, creo yo, la expectativa, ¿no? Y que tiene que proponer. Yo recuerdo uno de los debates, creo que el segundo debate oficial, en el tema de empleo, que era con los jóvenes. Fue como una subasta. Una piñata. Vamos a romper la piñata para ver dónde caen los dólares. Mira, he escuchado carnaval, tú dices, y yo lo viví como una subasta. De, bueno, ¿quién daba más cursos de inglés? ¿Quién iba a generar más empleos? Era alucinante. Es que vamos a pegar. Claro, no tiene ningún sustento, digamos, en el marco, y ese es otro problema. Esto no se soluciona de un día para otro, posiblemente no se solucione jamás. Nosotros hemos hecho en Panamá, durante décadas, esfuerzos muy importantes por, digamos, desestimar los asuntos ideológicos, los sistemas de ideas. No, queremos ser concretos, ¿no?, muy pragmáticos. Y por eso hemos llegado en buena medida al tipo de discusión electoral que tenemos hoy, en que todos, entre comillas, todos sabemos que esto no tiene cómo sostenerse, porque lo que lo sostiene es un sistema de ideas, volvemos, reconocible en la identidad de los partidos o de la oferta electoral, que hemos ido desdeñando con muchísima convicción. Es que no es accidental, hemos estado décadas diciendo que no, hay un chiste que dice como, tenemos que resolver el problema rápido, no podemos pensar. Hay que pensar un poco. No hay tiempo para pensar, ¿no? Hay un tema, Harry y Guillermo, que a mí también me surge después de escucharte y todo el razonamiento, y el tema de la desestructuración de los partidos políticos, no me sale la palabra. Yo me quedo pensando, no tenemos ni idea de con quién van a hacer
o van a materializar todas estas propuestas. Y la realidad es que ya no es como antes, en que tú estabas a la expectativa y tú sabías que los puestos iban a ser ocupados por la gente que estaba dentro de esos partidos políticos, que los ministros iban a salir probablemente de las filas de esos partidos políticos o afines. Hay algunos presidentes que sí abrieron un poquito el marco y trajeron profesionales de distintos sectores y especializados para ciertas carteras, pero generalmente salían de las filas de los partidos políticos. Y yo cuando me quedo viendo que tenemos 9 candidatos, que algunos tienen, algunos independientes, otros partidos políticos muy pequeños, donde sabemos que no existe el capital humano para realmente gobernar este país, ¿qué podemos esperar nosotros? Porque aquí nadie sabe, y ese es todavía el secreto de la subasta mejor guardado, ¿no? Aquí nadie ha dado un nombre, aquí nadie ha dado una referencia de quiénes pueden ser esos profesionales que pueden llegar a resolver los problemas, porque el presidente no lo va a hacer solo. Había como cierta predictibilidad, no solamente de con quiénes se iba a gobernar, sino a nivel individual las personas que salían de la organización, sino también de quienes podían ser los aliados sociales, digamos. También. ¿No? ¿Qué relaciones tenía este partido con algunos medios de comunicación, con los gremios de empresarios, con los sindicatos, ¿no? Con qué organizaciones de la sociedad civil, de participación. con las iglesias. Entonces uno más o menos se hace una idea de cuál era la coalición de gobierno. Miren que no digo la alianza, la coalición de gobierno también incluía a organizaciones y personas de la sociedad civil. Todo eso también se ha ido desestructurando y estamos en una situación de incertidumbre que genera desasosiego en la población, pero que también, tratando de adaptarme con lo que voy a decir a las narrativas que aparecen en la opinión pública panameña, incluso genera incertidumbre para los inversionistas, que no sabemos, ¿no? Bien, sabemos quién es este individuo que va a estar en la presidencia. Pero no sabemos quién viene con él. Pero no sabemos quién viene con él o con ella, digamos. Y a mí eso a veces me preocupa, con él o con ella, sí, y perdonando porque respetar el género, y qué bueno que hay mujeres también corriendo a la candidatura. Pero yo te digo, o sea, a mí particularmente como ciudadana, eso me preocupa. Y si tomamos como referencia las organizaciones de la sociedad civil, algunos gremios, inclusive yo he estado en juntas directivas, he ganado elecciones dentro de gremios para estar en esas juntas directivas. Cuando un presidente se postula con un equipo. Yo recuerdo entonces aquí no sabemos nada, nunca nos lo cuentan. Yo recuerdo que el propio Ricardo Martinelli se paró en la Casa Amarilla de la presidencia, después que ganó, con todos sus funcionarios, y le dijo: oye, quédese porque necesito tomarles el teléfono porque yo muchos de ustedes no los conozco. No los conozco. Y después yo conversé con un par de funcionarios que el día que Juan Carlos Varela iba a presentar su gabinete, los llamaron en la mañana. Oye, para que vengas que vas a ser viceministro. Oye, para que vengas que vas a ser ministro. Lo llamaron. Y ahí se conocieron. Así que mucho gusto. Yo soy fulanito de Estado, voy a ser ministro de tal cosa. Bueno, hicimos el proceso de selección como si fuera una agencia de recursos humanos. Oye, no es Raquel, ¿qué hacemos? Llamamos a Harry. Improvisar. Pero eso es preocupante porque eso te denota. No es una ocurrencia, ha pasado. O sea, te estoy diciendo que ha pasado. Sí, es muy real. Estoy recordando, me salgo un poco del país. Creo que había anécdota recuerdan, eso me lo contó un peruano con el expresidente Toledo, luego de toda esa batalla con Fujimori. Dice que entraron a la casa presidencial, dieron una vuelta, miraron por toda la casa presidencial. La pelea entre Toledo y Fujimori duró un montón de años. Y miraban todo, abrieron puertas, vieron que había un cuartito aquí, luego casi a la medianoche se sienta el ya presidente de Toledo y su asesor, se sientan y Toledo le dice: ¿y ahora qué hacemos? Sí, es que las promesas son tan extrañas, 5.000 empleos, no sé qué, que yo me imagino, es que los veo a todos. Pero son tan extrañas, Guillermo, que en el tema de los empleos yo creo que todos deberían investigar un poquito, porque hay empleos que, esto es importante, hay empleos que se generan por defecto, los genera la economía en sí misma, y si tú te lees algunos análisis económicos, tú te das cuenta de que están prometiendo menos de lo que realmente la economía va a generar. Pero Raquel, es absurdo lo que están haciendo. Te puedo decir la basura, te puedo decir el deporte, te puedo decir lo que sea. Yo los veo ya, porque saben la situación del país. El día de la toma de posesión, con este discurso de Alicia en el País de las Maravillas, y un mes después
haciendo una cadena nacional diciendo, mira, nos hemos encontrado con que el país no era como pensábamos. Pero si eso ya lo sabíamos. Y que las arcas del Estado están vacías y que debemos... Oye, y que no podemos hacer nada de lo que dijimos que íbamos a hacer. A mí me han llamado varias amigas, porque bueno, como uno está en esto y lo habla públicamente y tal, entonces piensan que tú sabes más que ellas, que no necesariamente es verdad. Y me han llamado varias y me dicen, que oye Raquel, pero ¿por qué todos los candidatos se la pasan contándome el problema si ya yo me lo conozco? Yo estoy clarita en cuáles son los problemas. ¿Tú me puedes explicar por qué hacen eso? Eso es una estrategia política. Digo, yo creo que es más bien una estrategia de que no hay respuestas. Es que va a haber, sospecho, creo que todos tenemos esa fuerte sospecha, que para los próximos 5 años se van a tener que tomar decisiones muy fuertes. Está el asunto de la Caja de Seguro Social, en donde nadie... el tema de fondo es quién paga, ¿no? ¿Cómo se recupera esto? Entonces, ¿a quién se le mete la mano en el bolsillo? Y tenemos antecedentes regionales muy preocupantes en Nicaragua. O sea, la crisis, el último capítulo de la crisis de Nicaragua en el 2018 fue por el tema de la Caja de Seguro Social. Por supuesto, y mira cómo están. Y con muertos. O sea, yo recuerdo haber conversado con varias personas acá en el país que están cerca de la toma de decisiones, y aquí entendimos muy rápidamente como, ok, esto puede pasar acá. O sea, no se mete la mano cómo uno interviene en esta situación sin crear una crisis política como en la que sigue hundida Nicaragua. Está también el tema ahí lo vemos con el informe de Fitch, que tanto se ha el grado de inversión. El grado de inversión. Empieza por el asunto fiscal. Totalmente. No, aquí yo creo, no soy experto, pero me da la impresión, y se está hablando muy poco de eso, va a haber que subir impuestos. La cosa es a quién y dónde. A quién, cómo y de qué forma lo haces. Nadie quiere hablar de eso porque no son temas simpáticos que posiblemente no se ganen votos. Pero yo diría que al menos teóricamente, si hubiera una estructura de competencia mejor estructurada, sabríamos a través de los antecedentes de esas organizaciones y los individuos que lo están representando qué harían con ese tipo de temas tan incómodos. No sé, está el caso de San Miguelito con la empresa que está recogiendo la basura. Eso es un problema inexplicable. Y Cerro Patacón, o sea, absurdo que nosotros estemos en este momento de la historia con ese problema de Cerro Patacón. Y eso es desidia y dejadez, y porque nadie le ha puesto el cascabel al gato. Lo mencionaron, lo poco que se ha hablado de lo que pasó en Panamá en octubre y noviembre del año pasado con el tema, más allá del cierre de la mina, tiene que ver con todo lo que eso significó. Es casi como si no hubiera pasado. O sea, los candidatos casi no lo ignoran, porque eso es lo que dices tú, eso no es atractivo, eso ellos sienten que no les da votos. Ojo, yo no sé hasta qué punto en este país ese 20% de indecisos no está esperando que se aborden algunos de estos temas para poder tomar su decisión. Es probable, porque diría yo que esas movilizaciones del año pasado estructuraron de alguna manera esa multiplicidad de demandas fueron estructuradas a partir de ese reclamo antiminero, y no se ha hablado de eso suficientemente. Y el reclamo antiminero cargó a sus espaldas también un reclamo de anticorrupción. Totalmente. Es que está totalmente ligado. Lo institucional, la anticorrupción, lo económico, lo ambiental estaba articulado en el reclamo. Y eso, en función de eso, se ha estado hablando poco. Entonces, yo quizás adelantándome mucho, porque todavía falta casi un mes de campaña electoral, faltan las elecciones, yo estoy pensando ya en cómo podemos organizar las próximas reformas electorales, cuál debe ser el objetivo de esas reformas electorales, para ver si volvemos a estructurar poco a poco el sistema para que realmente nos sirva para lo que deberían servir las campañas electorales del sistema político, que es articular a la sociedad panameña y hacer que la elección se haga de la manera más informada posible. Hemos perdido eso, nos hemos entusiasmado reformando todo el código electoral, nos hemos entusiasmado desde la sociedad civil y desde los partidos políticos. Eso, la responsabilidad principal cae en la Asamblea, pero desde la sociedad civil también se ha estado pidiendo algunas reformas que ayudan a desestructurar el sistema, y bueno, ahora este es el resultado. En las reformas, ¿no? Ya no se ensucia el país,
Se gasta menos. Se gasta menos y no hay tanta contaminación visual y auditiva, que esto es importante. Control no es tan efectivo, pero es mucho más de lo que hubo en algún tiempo. Y creo que quizás la parte pero, política, por ejemplo, ¿no? esas postulaciones múltiples de individuos que se postulan por distintos partidos o van por libre postulación, eso no puede ser, eso no tiene ni pies ni... Eso le hace hay que estructurarlo. Eso hay que estructurarlo. Y promover, por ejemplo, yo veo organizaciones como Vamos, ¿no? Los chicos de Vamos, principalmente chicos, son jóvenes, chicos y chicas, eso debería... Es el germen de un partido político. Sí, hay que llevarlos hacia allá. Sí, hay que llevarlos hacia allá. Exactamente. Bueno, quedamos pendientes para hablar de reformas electorales después de las elecciones. Sí. Y Harry, te vamos a llamar con seguridad. Mucho gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Responsabilidad Social en La Mañana en Con, y vamos a seguir en abril hablando de estos temas, Guillermo. Nos vamos, Raquel. Muchísimas gracias, Harry, por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Don Diego Hurtado, muchísimas gracias. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.